una teoría que se llama individualismo. Ahora, lo cierto es que es una comisión de adorno, la Comisión de Juicio Político del Colegio de Abogados, con reuniones periódicas, poco serias. En definitiva, realiza un trabajo estéril. Solo tiene ese nombre pomposo de Comisión de Juicio Político, que ni siquiera quienes la integran están convencidos de lo que hacen. Aún más, hasta modifican algunos dictámenes. Yo no apuesto a lo institucional, sino a la simiente que es el pueblo. Es muy, muy importante esto porque significa compromiso cívico y participación ciudadana. Así como en el conversatorio anterior hablé que es necesario que el Poder Judicial se democratice a través del juicio por jurado en los juicios penales, que no es otro que un ciudadano juzgado por un par que no debe ser abogado. Lanzo también esta idea, que por supuesto no es nueva, pero que Norteamérica es un buen ejemplo, Estados Unidos es un buen ejemplo, votar a los fiscales y votar a los jefes policiales. Entonces, cada uno de nosotros se va a hacer responsable del fiscal que finalmente resulta electo. ¿Por qué? Si para algunos también el fiscal representa los intereses de la sociedad, qué mejor que a través del voto popular la llegada de un fiscal a su función. Ahora, eso también no puede generar el equívoco de pensar, como decía Nino, que la legitimidad que la da la participación popular, comilla, es presunción de más verdad. Cita textual de Nino, presunción de más verdad. Es decir, en un pueblo corrupto hay funcionarios corruptos. Había un político radical tucumano que decía que el pueblo es la harina y el panadero es el político. Ahora, el panadero está obligado a hacer todos los días pan. ¿Qué pasa cuando la harina es mala? Tiene que hacer lo mismo pan. Entonces, de lo que se trata es de una lucha política que comprende también la jurídica por una sociedad que sea inclusiva, transparente, participativa y con un fuerte compromiso por los derechos humanos, que no son otros que los que están plasmados en los tratados internacionales. Entonces, piensen esta idea que les lanzo de manera casi provocativa, de votar a los fiscales y a los jefes policiales y controlarlo, porque ese también es un aspecto del que nadie habla. Se critica ahora. ¿Cuál es el grado de compromiso que tenemos nosotros? Y en este sentido quiero traer a colación una obra muy importante en la literatura universal, El enemigo del pueblo, de Ibsen, que denunció un caso, también hace mucho tiempo se escribió esa obra. Sin embargo, a quien denunció por lo que nosotros denominaríamos un caso de contaminación ambiental, termina siendo el perseguido por el pueblo. Es decir, sin ir más lejos, en este contexto, a quienes denuncian, desde un sector del gobierno nacional se tilda de conventillaje. La verdad es que cuando uno denuncia, lo hace porque son hechos graves y porque tiene pruebas. A nadie le interesa ser una comadrona. Entonces, eso también es algo para reflexionar.
si realmente a ustedes les interesa cuando se denuncian hechos de corrupción. Y no crean que el Poder Judicial tiene sus anticuerpos, al contrario, es una corporación, como es una corporación el Poder Ejecutivo, una corporación el Poder Legislativo, al contrario, cierran filas. Y si no hubiera sido por los medios de comunicación, ese funcionario judicial que hace rato era aludido por esa víctima de un delito, víctima de la ineficiencia y de la corrupción fiscal, víctima de la ineficiencia y corrupción judicial, que es la primera persona que habló, porque además de ser víctimas de delitos, son víctimas de todo un aparato judicial y fiscal que opera como una tremenda trituradora de carne pobre. Encima de eso, se mira mal a la persona que denuncia. Entonces, quiero que cada vez que hagamos una pregunta, nos miremos al espejo, cada uno de nosotros, y nos interroguemos qué hacemos nosotros, pero que nos miremos al espejo cuando nos levantemos. Pero también quiero que cada uno de nosotros, a la hora de acostarnos, que tenemos las necesidades básicas satisfechas, cuando estamos con ese juez supremo en la soledad de los hogares, que es la conciencia, nos preguntemos qué hemos hecho durante el día por el que menos tiene, qué hemos hecho por los presos que son vejados en las cárceles, qué hemos hecho por las víctimas fatales y, en definitiva, qué hemos hecho para una sociedad o para la construcción de una sociedad que sea libre, que sea igualitaria y que sea solidaria. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, doctor, como dijo el papá de Marquitos, yo ya me solidaricé con él y ya lo hice también en las redes sociales. Me parece que no hay lugar para afirmarlo a esto, pero es así. Lamentablemente, hasta que no te pasa, no te involucras, y es la realidad, te pasa a muchas personas, pero creo que a partir de su lucha, de que se lo ve en los medios, que usted se lo ve que está con las víctimas, tratando de pedir justicia, tratando de pedir que se implemente esta nueva ley. No es nueva ley, esta ley que ya está vigente hace muchos años y acá todavía no se aplica. Justamente se trata de eso, de acompañar, y para eso estamos. Desde este humilde lugar de formación, si se quiere, buscamos también eso, que la gente se involucre un poco más y los colegas también un poco más. Así es, y este es un mensaje que yo les lanzo porque hay un contramensaje que viene desde la década del 70, producto de esa feroz represión de la dictadura cívico-militar eclesial del 76 al 83, en el que se ha hecho una lectura psicoanalítica. No te metas porque no te mates. El no te metas es no te mates. Y eso se traslada a los tiempos actuales. Por eso es la indiferencia hasta que les toca. Era lo que decía Bertolt Brecht. Vinieron por un amigo, vinieron por un vecino, luego vinieron por un amigo, hasta que finalmente vinieron por mí. Entonces, quiero que cuando hablemos, cada uno de nosotros nos pensemos como lo que le dije al inicio de este conversatorio. Somos un continente de víctimas. Y hay que luchar con los salvajes, a quien hay que enseñarle buenos modales. No me voy a cansar de repetir esta idea popperiana. Y se le enseña buenos modales con la Constitución Nacional.
Una palabra más para agregar. ¿Algún otro? Para agregar una palabra, puede ser. Sí, por favor. Para terminar, siempre han existido las leyes, siempre ha habido para defender a la víctima, siempre. El problema está en que no se la cumple. Y el problema está que en el abuso de poder y la impunidad hace que quedemos cada vez más a la deriva. Eso es todo. Estamos luchando contra un gran monstruo que tiene el poder. Y vuelvo a repetir, las leyes están, solo que no se las cumple. Gracias y fortaleza, doctor Morales, que sé que lucha con tremenda valentía y sabemos que no es fácil. Y bueno, vamos a seguir adelante. Yo soy una convencida que en algún momento la justicia debe actuar, la Corte Suprema, el Colegio de Abogados, el Ministerio Público Fiscal, no el actual, pero creo que en algún momento la historia va a cambiar en Tucumán y se va a hacer caso a nuestros reclamos, que no solamente soy yo, son cientos de personas, donde algunos no pueden llegar ni a lo mínimo con un pasaje para poder venir a reclamar justicia. Bueno, en el nombre de todos, gracias y bueno, que hay que seguir, como dice el doctor Morales. Muchas gracias por permitirme la palabra. Buenas noches, gracias. Nos despedimos, doctor. Muchas gracias. Muy bien, a su disposición y la próxima vez sí, me gustaría que se genere un debate entre alguien del Poder Judicial o del Ministerio Público y yo, que como ustedes saben, soy muy crítico y apuesto a una palabra que sigue siendo pudorosa y que es al pueblo. No me gusta hablar de gente, me gusta hablar del pueblo, que en definitiva son personas de carne y hueso, somos seres humanos y no se olviden que a la justicia, por lo menos hasta ahora, no les interesa el ser humano. Gracias. Gracias, doctor. Ojalá ese debate se dé, ojalá podamos tener la disposición del Ministerio Público y también del Poder Judicial para hacer un debate, obviamente, con ustedes. Muchas gracias, doctor, gracias a los participantes y que tengan una buena noche. Gracias, muy amable. Gracias a todos.